No hablo mucho, señor, pero sé cocinar. El ranchero solitario la miró y luego dijo: estás contratada, y estás en casa. Territorio de Nuevo México, finales del verano de 1879. El sol empezaba a hundirse detrás de las colinas cubiertas de polvo, proyectando sombras largas sobre las llanuras. El viento removía la tierra roja del camino, levantándola en pequeños remolinos que danzaban sobre las huellas de las carretas y la hierba seca. El calor había cedido, pero el aire aún se pegaba a la piel como un abrigo gastado. Owen Booker estaba de pie en el porche de su casa del rancho, botas firmes, brazos cruzados, observando cómo el viento se apaciguaba. Había estado arreglando las bisagras de la puerta del granero cuando la oyó. Un golpe, no fuerte, apenas lo suficiente para estar seguro. Se giró. Al borde del porche, de pie como si pudiera desmoronarse en cualquier momento, había una muchacha de 19, quizá 20 años, flaca como un poste de cerca, las botas casi sin suelas, un chal tan gastado que el fleco se agitaba como telarañas en la brisa. En sus manos apretaba una olla de hierro colado como si fuera oro. No sonrió. No suplicó. Su voz se quebró, pero sus ojos se mantuvieron firmes. No hablo mucho, señor, pero sé cocinar. Owen no dijo nada. La estudió. La forma en que sus labios estaban partidos, como sus rodillas temblaban pero no cedían. Como sus manos, llenas de ampollas, aún sujetaban esa olla como si fuera la última parte de su madre que le quedaba. Frunció el ceño. ¿Nombre? Él, respondió ella, suave como una oración. Él miró más allá del sendero. Ningún carro, ninguna mula, nada más que polvo y el sol poniente. ¿Tienes familia? Ella negó una sola vez. Owen bajó la vista hacia sus dedos desnudos agarrando el mango de la olla. El borde tenía el hollín incrustado, como si hubiera visto más fogatas que cocinas. Durante un largo instante no pasó nada entre ellos, solo silencio y el crujido de la madera en el viento. Entonces él se hizo a un lado. Estás contratada, dijo. Luego añadió, con una quietud que sonaba casi a rendición, y estás en casa. Los hombros de ella cayeron, no en derrota, sino como quien deja en el suelo un peso que ha cargado demasiado lejos. Avanzó, sus botas apenas sonando sobre la madera. Él no le tomó la mano. No preguntó más. Ella lo pasó, con los ojos revisando el porche, la puerta, las esquinas. Entró a la casa como quien pisa la memoria de puntillas. Dentro, el lugar estaba limpio pero frío. Muebles escasos, sin flores. Una tetera oxidándose en la hornilla trasera. El hogar barrido pero intocado. Ella se detuvo en la entrada, girando apenas. ¿Dónde debo dormir? Owen señaló la habitación del fondo. Hay un catre. Las sábanas están limpias. El agua está en el barreño. Mañana hablamos de las tareas. Esta noche comes. Ella asintió y desapareció por el pasillo. Owen quedó solo un rato más, el sol ya medio escondido. Miró hacia el rancho. Campos secos, 2 vacas, un gallinero medio caído y un silencio que había durado demasiados inviernos. Luego entró, cerró la puerta, y por primera vez en mucho tiempo no la aseguró con llave. El aroma del pan era siempre lo primero que ella recordaba de su infancia. Cálido, espeso, elevándose entre las grietas del suelo de madera. Su padre, George May, trabajaba en los hornos de la panadería Millstone antes del amanecer, sus manos siempre cubiertas de harina y quemaduras. Su madre, Lillian, cosía delantales y tarareaba canciones en un idioma cuyo nombre ella jamás llegó a aprender. Eran pobres, pero estaban juntos. Hasta el invierno del 74, cuando la tos de su madre se volvió sangre y el doctor dijo que no había nada que hacer. Ella tenía 14 años cuando vio a su padre presionar paños fríos sobre una frente que ya no lo sentía. Enterró a su madre en una tumba de pobre, con una cruz de madera tallada del palo de amasar de su padre. Luego vino el derrumbe de la mina 2 años después.
George había tomado un segundo empleo excavando carbón para pagar las deudas del medicamento de Lillian. Nunca encontraron sus piernas. Ella tenía 16 años cuando se quedó sola. Intentó mantener la panadería. Sabía mezclar, amasar, hacer que el pan subiera por el olor. Pero las mujeres no podían tener un negocio en ese lugar sin el nombre de un hombre. El casero, un hombre llamado Cyrus Elwood, la dejó quedarse un tiempo. Luego empezó a cerrar la puerta trasera y a quedarse demasiado cerca cuando ella se agachaba junto al fogón. Una noche se fue, con moretones bajo el cuello y la olla de hierro colado que su madre había usado para cocinar moras. Era todo lo que tenía. Caminó hacia el este, hacia Dens Fork, pensando que tal vez la iglesia ayudaría. Pero la esposa del reverendo se aferró a su Biblia cuando ella se acercó, y un chico de la tienda general gritó: «No viene detrás ningún marido de esa». Pidió limosna en silencio. Sostuvo la olla. En el siguiente pueblo ofreció cocinar por alojamiento. El posadero la dejó lavar platos. La tercera noche abrió su puerta sin tocar. Ella le rompió la nariz con un cucharón y huyó antes del amanecer. 3 pueblos, 4 días. Nieve en las mangas, ampollas en las botas. Durmió en pajares y bajo carretas. Una vez detrás de la fragua de un herrero, donde un borracho le lanzó una botella por roncar. Para cuando vio el portón de madera de un rancho en medio de la nada, tenía los labios partidos. Su estómago había olvidado lo que era la comida caliente. Se quedó fuera de la cerca, una mano aferrada a la olla, la otra sujetando el chal contra sus costillas. «No quiero tu lástima», susurró. «Solo tu fuego». Entonces el mundo se inclinó. No recordó la caída. Solo la tierra contra su mejilla, el sonido de cascos, una voz áspera y lejana. «Alguien traiga agua». Cuando despertó no era con el amanecer. Era demasiado quieto. Demasiado cálido. El aroma de avena hirviendo en la estufa. Una habitación de paredes de piedra. Una manta que olía a cedro. Y un hombre de manos ásperas colocando su olla junto al hogar como si fuera de cristal. Él no la había tomado. Así supo ella May que no la habían robado, solo salvado. Y aún así mantuvo una mano en el asa durante toda la noche, por si acaso. La puerta crujió cuando Owen la abrió, revelando una habitación envuelta en sombras y polvo. «Puedes quedarte aquí», dijo simplemente, señalando la cama sin mirarla a los ojos. Su voz era firme, pero la manera en que se detuvo en el umbral sugería que la habitación significaba algo más que las pocas palabras pronunciadas. Ella entró, sus pies descalzos rozando las tablas frías, gastadas por años de pasos silenciosos. El aire tenía un rastro tenue de lavanda, muy viejo pero persistente. La cama estaba perfectamente hecha en la esquina, un edredón cosido a mano estirado con cuidado. En la mesita, un tapete de encaje amarillento por el tiempo. En un estante, un cepillo de madera, un espejo rajado y un par de guantes bordados, rígidos por la edad y por la memoria. ¿Era de ella?, preguntó ella, sin entrometerse, solo confirmando lo que la habitación ya decía. Owen asintió apenas. «Mi esposa, Clara. La fiebre se la llevó, primavera del 74. Ella bajó la mirada. «La mantendré limpia. Lo prometo». Él permaneció un segundo más y luego se fue sin decir nada, dejándola sola con los fantasmas del cuarto. Ella se quedó un largo rato en silencio, pasando la mano con cuidado por el borde de la cómoda. El polvo se le adhirió a las yemas. Caminó hacia la ventana y abrió la cortina lo justo para dejar entrar un hilo de luz lunar. Luego dobló la manta sobre la silla y se sentó en el borde de la cama, insegura de si pertenecía allí, pero agradecida de no estar afuera. A la mañana siguiente, ella abrió la puerta y encontró un manojo de leña y 2 huevos frescos sobre el banco del porche. Sin nota, sin golpes. Solo allí, como una bienvenida silenciosa de alguien que no sabía decir bienvenida. Entró a la cocina, y se detuvo.
Era más fría de lo que imaginaba. El hogar estaba apagado desde hacía tiempo. Telarañas colgaban de las vigas. La estufa tenía una capa fina de ceniza, como si el último fuego hubiera muerto en silencio y nadie hubiera tenido fuerzas para encender otro. Avanzó despacio, rozando las superficies con la punta de los dedos. Había marcas de cuchillo en la madera, donde alguna vez se habían picado cebollas y manzanas. Un bote de hierbas secas, sin abrir, descansaba en un estante polvoriento. Lo tomó y lo giró en su mano. Alguien había amado este lugar, luego lo había dejado atrás. Se arremangó, recogió el cabello, encontró un trapo, hirvió agua. Fregó las encimeras hasta que volvió a verse la veta. Abrió todas las ventanas, dejando entrar la mañana pálida. El viento era frío, pero olía limpio. Como desenterrar un recuerdo. Encontró un cuenco azul desportillado en el fondo de un armario, lo lavó 2 veces, y quebró los huevos dentro. Sus manos temblaban, pero el ritmo al batir la tranquilizó. Mientras el aroma de huevos y calor llenaba el aire, colgó de nuevo una cortina descolorida por el sol. Un triángulo de luz dorada cayó sobre el piso, iluminando algo entre 2 libros. Una fotografía. Una mujer de ojos amables y un niño tímido a su lado. La esposa de Owen. Su hijo. Ella la observó mucho tiempo. Luego inclinó la cabeza. «Cuidaré bien de esto», susurró. No sabía si se refería a la foto, a la casa o al silencio que aún habitaba allí. Tal vez a todo. Más tarde, el suelo crujió cuando Owen entró apenas en la cocina, su sombra extendiéndose hacia el hogar. Olió el aire, curioso pero sin entrometerse. «Usaste el tomillo», dijo, más afirmación que pregunta. «Todavía estaba bueno», respondió ella. Él asintió. A Clara le gustaba el tomillo en los huevos. Ella lo miró. «Entonces seguiré usándolo». Owen se fue sin decir más. Esa noche el montón de leña estaba más alto. Más ordenado. Y ella revolvió el estofado un poco más, dejando que el calor se asentara profundo en las paredes, y quizá también en él. La nieve se había suavizado afuera. El viento se apagó hasta ser un susurro. Dentro, el aire se calentó no solo por el fuego, sino por algo más. Un olor que no visitaba la casa desde hacía años. Olor a hogar. Huesos de pollo hirviendo suave. Romero tejiendo su promesa tenue en el vapor. Y el dulzor del pan de maíz enfriándose junto al hogar. Ella servía sopa de pollo en un cuenco de cerámica que había pertenecido a la esposa de Owen. El caldo dorado brillaba bajo la lámpara, lleno de zanahorias, papas y un toque de romero aprendido de su madre. Colocó una rebanada de pan de maíz al lado. Recordó las palmaditas suaves de su madre sobre la masa. El canto bajo que sabía a sol. Owen ya estaba sentado, manos callosas en el regazo, mirada seria e insondable. Observaba la comida como quien mira un recuerdo, no un plato. «No es nada especial», murmuró ella. «Solo comida de granja». Él no respondió. Tomó la cuchara. Probó. El silencio se volvió espeso. El tic del reloj. El crujido suave del fuego. El raspar lento del metal contra la cerámica. Ella permaneció firme, esperando. No por elogios. Por permiso. Permiso para creer que eso bastaba. Owen terminó la mitad del cuenco, dejó la cuchara con cuidado. Respiró hondo. El pan de maíz es del que se mantiene firme. Ella asintió. Harina de maíz y manteca. Sin huevos. Truco de mamá cuando las gallinas no ponían. Él escuchó, luego deslizó el cuenco hacia ella. Buena sopa. Su corazón se levantó, aunque su voz permaneció pequeña. Gracias. Él se levantó y salió. La puerta se cerró suave. Ella exhaló, sintiendo como la tensión se escurría de sus hombros. Algo se asentó. Algo como esperanza. Más tarde esa noche, ella cruzó la cocina con una vela. Se detuvo.
Sintió más que vio. Owen estaba junto a la ventana, inmóvil. Su silueta apenas delineada por el reflejo del fuego. No observaba el cielo. Observaba la cocina. La olla en la estufa. La luz cálida. El aroma dulce y terroso del tomillo. Él no la vio. Pero ella lo vio todo. El gesto firme de su mandíbula. Sus hombros, un poco menos tensos. No era un hombre desconfiando de su comida. Era un hombre que no había permitido que nada se le acercara en muchos años. Un hombre que había construido muros de silencio para sobrevivir a las pérdidas. Disfrutar algo simple, una sopa caliente, pan de maíz, una cocina viva, era arriesgarse a recordar. Ella tragó, mirando su reflejo. Susurró hacia la oscuridad. Puedes confiar en las cosas pequeñas, Owen. Solo en las pequeñas. Detrás de ella, el fuego no murió. Craqueó suave, una promesa de que algo de calor podía volver. El cielo nocturno se extendía enorme sobre las llanuras, estrellas cosidas como puntadas de luz en terciopelo oscuro. El viento estaba manso, arremolinándose alrededor del porche como un perro viejo descansando a sus pies. Ella se sentó en el escalón más alto, chal al hombro, rodillas contra el pecho. Owen a su lado, botas firmes, sombrero bajo sobre las orejas. Habían cenado en silencio. Nabos asados. Estofado sobrante. Pan de maíz de la mañana. Y ahora estaban allí, sin hablar, sin necesitar hacerlo. El silencio no era incómodo. Era pleno. El tipo de silencio que abriga. Después de un rato, ella rompió el silencio, su voz suave. Mi mamá quemó una vez una bandeja entera de panecillos, dijo. Los dejó demasiado tiempo mientras me contaba la historia de cómo papá le pidió matrimonio. Owen ladeó la cabeza, aún con la mirada en el cielo. No teníamos mucho ese día. Ella estaba tan enojada consigo misma, llorando y maldiciendo como un vendaval. Pero mi papá agarró uno y dijo, amor quemado sigue siendo amor si está tibio, y se lo comió entero. Una risa suave escapó de los labios de ella. Me reí tanto que casi me ahogo. Y mamá también terminó riéndose. Siempre se enojaba más con ella misma que con nadie más. Las comisuras de los labios de Owen se curvaron apenas. Luego, débilmente, soltó una pequeña risa, corta, pero real. Era la primera vez que ella lo escuchaba reír. Se giró un poco, robando una mirada. A la luz de las estrellas, su rostro parecía más suave de lo habitual, las sombras más amables. No dijo nada más. Solo dejó que el silencio quedara entre ellos. Cuando la noche se profundizó y se levantaron para entrar, Owen se detuvo junto a la puerta. Mañana arreglaré la mesa del comedor, dijo. Ella parpadeó. ¿Por qué? Él se encogió de hombros una vez, con voz baja. Necesitas espacio para estirar masa. Ese aparador viejo es muy estrecho. Ella asintió, sintiendo el corazón apretarse un poco. Gracias, dijo. A la mañana siguiente, antes del amanecer, lo encontró en el comedor, con las mangas arremangadas, lijando el borde de la larga mesa de roble. La superficie se había deformado con los años, doblada por el calor, los derrames y el tiempo. Él trabajaba en silencio, metódicamente, suavizando la madera con una paciencia cuidadosa. Ella se quedó en la entrada mirándolo. No tienes que hacerlo, dijo. Él siguió lijando. No pides mucho. Solo parece lo correcto. Esa tarde ella volvió a hornear. Esta vez fueron rollos dulces, ligeros, dorados, brillados con miel. Cuando le llevó uno, él lo tomó con su mano callosa y le dio un mordisco sin decir palabra. Pero cuando la miró un momento, apenas un instante, ella vio que algo había cambiado. No mucho, pero algo. Una semana después encontró un nuevo rodillo en la repisa. No nuevo en verdad, solo recién tallado en roble, moldeado a mano. Encajaba perfectamente en su agarre. No había nota, ni mención, pero ella lo supo,
y susurró esa mañana entre la harina. Hay hombres que aman, más fuerte sin palabras. Y la masa subió sin problemas. El día había sido largo y seco. Ella pasó la mañana amasando pan y la tarde colgando sábanas húmedas en la cerca. El viento tiraba de ellas como manos inquietas, y ella podía sentir que una tormenta se estaba formando, aunque el cielo seguía azul. Al atardecer estaba en la cocina sacudiendo harina de su delantal cuando llegaron los golpes. No en la puerta principal, en la verja lateral. 3 toques lentos contra el poste de madera. Luego silencio. Owen seguía en el pasto revisando la zanja de riego. Ella salió al porche con cautela, un trapo en la mano, el corazón martillando como siempre cuando el mundo se sentía demasiado quieto. Un hombre estaba en la verja, alto, delgado, con una sonrisa torcida sin rastro de bondad. Vaya, vaya, dijo. Esto sí que es una sorpresa. Ella se quedó congelada. Su nombre era Silas. Había vivido 2 habitaciones más abajo de ella en una pensión en Junction Hollow, uno de los lugares por donde había huido camino al oeste. Nunca la había tocado, pero había mirado demasiado, hablado demasiado dulce, olido a sudor y whisky agrio. Le había ofrecido cosas que ella nunca pidió, y luego se volvió cruel cuando lo rechazó. Solo estaba de paso, dijo él, acercándose. Vi el humo de la chimenea. Pensé que tal vez alguien aquí tendría un plato de sobra. No pensé que te encontraría a ti, de todas las personas. Ella apretó más el trapo. Pensé que te habías ido para siempre, dijo Silas, sus ojos recorriendo el patio, el porche, la mesa detrás de ella. Pero mírate. Ropa limpia, flores en el porche, un vestido aseado. Te está yendo bien, parece. Ella abrió la boca, pero no salió nada. ¿Sigues cocinando? Recuerdo ese guiso que hiciste para la viuda del segundo piso. Olía a cena de domingo. Silas se inclinó un poco, su tono bajando. Curioso que no te despediste cuando te fuiste. Pensé que éramos amigos. Ella dio un paso atrás, y entonces se escucharon botas. Firmes. Decididas. Owen. Había regresado del pasto en silencio, como si la tierra misma lo hubiera llamado. Su camisa estaba húmeda de sudor, un guante medio quitado, y sus ojos fijos en Silas. No habló al principio, solo se puso junto a ella. Luego hizo algo que ella nunca olvidaría. Sin decir palabra, puso su mano suavemente en su hombro. Un gesto pequeño, pero que lo decía todo. Cuando por fin habló, su voz fue tranquila pero firme. Ella no va a ninguna parte. Ella trabaja aquí. Ella pertenece aquí. Silas parpadeó. El falso encanto en su rostro titubeó, luego desapareció. No quise ofender, murmuró, retrocediendo un paso. Solo iba de paso. Se tocó el sombrero. Buena suerte, señorita Elle. Y se alejó entre el polvo. Ella permaneció inmóvil, la respiración atrapada entre el pecho y la garganta. Owen no dijo nada más. No apretó su mano, no la miró hacia abajo, solo mantuvo su mano allí unos segundos más, luego la soltó y retrocedió, dándole espacio. Ella se volvió hacia él. Gracias, dijo con la voz temblorosa. No me debes las gracias, respondió él. Una buena cocinera merece una cocina segura. Pero sus ojos decían algo más. Esa noche, después de la cena, ella se quedó junto a la ventana observando el horizonte, preguntándose si Silas realmente se había ido, si había dicho algo a alguien, si volvería. Owen estaba en el taller afilando herramientas. Pero cuando ella entró a la cocina la mañana siguiente, encontró una herradura nueva colgada sobre la puerta trasera. Una advertencia silenciosa, una señal de protección. Y ella supo, sin necesidad de preguntar, que Owen la había puesto allí. Tocó la curva del hierro y avivó el fuego. Por primera vez en su vida, alguien había salido a defenderla sin pedir nada a cambio, sin condición alguna, solo porque ella estaba allí, solo porque ella importaba. Y eso lo cambiaba todo.
La luz de la mañana se filtró por la ventana de la cocina, pintando el piso de madera con cintas de oro. Ella estaba descalza junto al mostrador, las mangas remangadas, los dedos cubiertos de harina. La masa estaba lista, suave, rica en mantequilla y suero de leche, y el viejo cortador de hojalata esperaba a su lado. Detrás de ella, Owen se quedó cerca de la puerta, brazos cruzados, expresión inescrutable. Dijiste que nunca aprendiste a hornear, comentó ella sin darse vuelta. No lo hice, admitió él. Siempre fui mejor para quemar cosas que para dorarlas. Ella sonrió y palmeó la masa. Entonces hoy arreglamos eso. Él dudó, luego se acercó y arrastró una silla junto a ella. Ella lo guió paso a paso, con voz calma y paciente. Cortar, presionar, doblar. No sobretrabajes la masa. La mantequilla debe mantenerse fría. Owen escuchó con atención, intentando copiar cada movimiento, pero sus manos grandes eran torpes. Un panecillo salió torcido, otro demasiado delgado. Ella soltó una risa. No cruel, no burlona, solo cálida. Ese parece Kansas después de las inundaciones, bromeó suavemente. Él lo miró, ladeó la cabeza y soltó una risita baja. Igual es mejor que el anterior. Progreso, dijo ella, con los ojos brillando. El horno calentaba la habitación, y pronto el aroma del pan llenó el aire, rico, mantecoso, ligeramente dulce. Los envolvía como un recuerdo del hogar. Se sentaron lado a lado mientras los panecillos se doraban, hablando de nada importante. Ella le contó sobre el viejo delantal de su madre, remendado tantas veces que parecía un edredón. Owen le habló de su primer caballo, una yegua terca llamada June que no iba a ninguna parte sin una zanahoria. ¿Aún tienes ese delantal?, preguntó él. Ella bajó la mirada. No. Fue una de las cosas que tuve que dejar atrás. Él asintió, sin decir más. Cuando los panecillos estuvieron listos, ella los sacó y los puso sobre un paño. Owen tomó uno antes de tiempo y se quemó los dedos. Caliente, murmuró, retirando la mano. Te lo dije, se rió ella. Él sopló el panecillo e intentó de nuevo. Esta vez logró morderlo. Su rostro cambió. No mucho, pero sí algo. Está bueno, dijo como sorprendido. Claro que lo está, respondió ella. ¿Qué crees que te he estado dando estas semanas? Él masticó un poco más, luego dijo. Este es distinto. Ella se detuvo. ¿Cómo? Sabe, como algo nuevo. No solo comida. Como un comienzo. No sé. Ella desvió la mirada, sonrojada. A la mañana siguiente, ella entró a la cocina esperando lo habitual, leña, huevos, quizá un tarro de conservas, pero había algo más. Un pequeño bulto envuelto en cuerda, colocado cuidadosamente en el centro de la mesa. Lo abrió despacio. Dentro había un ramo de flores silvestres, trébol, salvia, 2 margaritas tempranas y algo morado que no reconoció. Sin nota. Sin nombre. Owen entró un minuto después, sus botas pesadas en el suelo. No dijo nada al principio, solo fue al fregadero a lavarse las manos. Luego, mientras se las secaba, hizo un gesto hacia las flores. Para la cocina, dijo simplemente. Huelen a vida otra vez. Ella lo miró, sus dedos rozando los pétalos. Gracias, susurró. Él asintió una vez y salió. Más tarde ese día, ella se descubrió tarareando mientras amasaba la masa. Era una canción que su madre solía cantar cuando creía que nadie la escuchaba. Ella no pensaba en ella desde hacía años, pero ahora le brotaba sin esfuerzo. Esa tarde se sentaron en el porche, viendo el cielo tornarse dorado tras las colinas. No hablaron mucho, pero ella notó como el brazo de Owen descansaba un poco más cerca que antes. Como él la miraba cuando pensaba que ella no lo veía. Como exhalaba como un hombre que empezaba a respirar otra vez. En la luz que se desvanecía, ella lo miró. ¿Alguna vez piensas en lo que significa quedarse?, preguntó suavemente.
Él ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Ella se encogió de hombros. La mayoría de la gente que he conocido, huye. Huyen de lugares, de sí mismos, de lo que perdieron. Pero este lugar, quedarse aquí no se siente igual que estar atrapado. Él la miró un largo rato. He estado atrapado antes, dijo. Esto no se siente así. Ella sonrió, lenta y suave. No se siente así. No hubo grandes declaraciones, ni promesas bajo la luna, solo la calidez de dos personas aprendiendo a pertenecer, cada una a su manera. Y en ese silencio sencillo, entre panecillos y flores silvestres, brotó una sonrisa que ninguno había llevado en años. La primavera regresó a las llanuras, suave y llena de color. Las flores silvestres aparecieron primero, manchas de púrpura y amarillo sobre la loma, y luego la hierba, verde y generosa después de un invierno despiadado. El rancho, antes tan callado que parecía embrujado, ahora vibraba con un ritmo tranquilo. Cercas reparadas, tierra removida, panecillos levantándose antes del amanecer. Pero la cocina había cambiado más que nada. Ya no era solo un lugar para comer. Estaba viva con conversación, risas y aromas que volvían cálidas incluso las mañanas más frías. Ella May estaba junto a la ventana, la mano aún cubierta de harina. Observaba a Owen en el patio, martillando una nueva viga en la baranda del porche. Su camisa se le pegaba a la espalda, manchada de sudor y aserrín. Ella sonrió suavemente. Luego la sonrisa se fue desvaneciendo. En la mesa detrás de ella reposaba una carta. Una oferta. La esposa del alcalde había probado su tarta de durazno la semana anterior y había dicho que era mejor que cualquiera de este lado de Avalon. Tenía un local vacío en el pueblo, una pequeña cocina que necesitaba una panadera. Una oportunidad para tener su propio negocio, su propio nombre en la puerta. Ella nunca había tenido eso. Nunca había tenido mucho de nada. Esa tarde horneó una última hogaza, una de corteza dorada, la receta de su madre. Por la noche encontró a Owen en el porche, mirando los campos. Se sentó junto a él, colocó el pan entre los dos y habló con suavidad. Estaba pensando en irme, dijo. El pueblo tiene una cocina con mi nombre esperando. Una estufa que funciona. Clientes de verdad. Owen asintió lentamente. Miró la hogaza y luego a ella. Deberías hacerlo, dijo. Si es a donde se inclina tu corazón. Ella tragó. No se trata del corazón. Se trata de no perder lo que podría ser mío. Lo entiendo. Él se levantó y entró en la casa sin añadir nada más. Ella se quedó allí sola durante mucho tiempo, el pan intacto, la noche más fría que en toda la semana. A la mañana siguiente, justo después del amanecer, Owen estaba en el granero atando haces de cuerda cuando oyó pasos detrás de él. La voz de ella llegó suave, pero segura. Llegué hasta el borde del pueblo, dijo. Él se volvió. Ella estaba allí, aún con el delantal puesto, una hogaza tibia bajo el brazo, sin rastro de un saco de viaje. Pero cuando vi el sol tocar la loma, no pude seguir. Owen dio un paso hacia ella, los ojos buscándola. No me voy, continuó ella, extendiéndole la hogaza. No, a menos que me despidas. Owen la observó un momento. Ninguno de los dos se movió. Entonces él metió la mano en su bolsillo y sacó algo pequeño, envuelto en un paño viejo, gastado por años de estar guardado. Lo desplegó. Un anillo de plata, modesto, rayado por el tiempo, pero entero. Lo colocó en su mano manchada de harina. Entonces no estás contratada, dijo, con voz baja y áspera. Estás en casa. Ella parpadeó rápido, cerrando los dedos alrededor del anillo. Espero que te gusten los panecillos todos los días, susurró. Él sonrió. Mientras vengan contigo. El sol subió más, bañando el rancho, la vieja cerca, la ventana de la cocina con sus cortinas remendadas. A lo lejos cantaban pájaros.
Algún molino chirrió. Dentro, el fuego crepitaba. 2 tazas de café esperaban, y junto a ellas, una sola flor silvestre en un frasco. No fue una propuesta grandiosa. No hubo velas, ni música, ni encaje. Pero era amor tan real como cualquier otro. Amor en forma de una hogaza tibia, un anillo de plata, un lugar junto al fuego y un hombre que no decía mucho, pero que había dicho suficiente. Porque a veces, el hogar es el único voto que necesitas. Si esta historia movió algo en tu corazón, el silencio del amor de un hombre, la fuerza de la voluntad de una mujer, la calidez de un hogar construido solo con bondad, hay más relatos esperándote en este viaje por la vieja frontera americana. Suscríbete a Henry del Oeste. Para más romances atemporales nacidos del polvo, el viento y la devoción callada. Historias donde las palabras son pocas, pero los corazones hablan a gritos. Donde el amor no solo se siente, se gana. Porque aquí, en el oeste, incluso las almas más solitarias pueden encontrar el camino a casa, una noche junto al fuego a la vez.